Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de la obra Heidegger y el nacionalsocialismo, una crónica del autor filósofo Ángel Solocotzi Cháñez, de el país de México, que está en la Universidad UNAM, y que es autor de la fenomenología de la vida fáctica del año 2004, Los demonios de Heidegger, 2012, si no me equivoco, editado por Editorial Trota, y que ha escrito también en el último año Articular lo Simple, también por Editorial Acal, que bueno, también les comento que mi intención es en algún momento poder entrevistar al profesor Solocozzi. He tenido también la oportunidad de compartir con él una jornada, un pequeño congreso en la ciudad de Mar del Plata, una jornada sobre Heidegger, así que él estuvo también en Argentina. Ha sido un honor poder compartir con él, escucharlo, más allá de que también, para quienes no sepan, les comento que el profesor Solocozzi tiene su canal de YouTube donde sube sus clases, tiene muchísimas visitas también y obviamente la cantidad de alumnos, seguidores, estudiosos y también a quienes les apasiona la filosofía y en particular el pensamiento de Heidegger, siguen las clases del profesor Solocozzi. Yo soy uno de ellos, así que un agrado también poder estar compartiendo en este canal un video, un breve video introductorio a esta obra Heidegger y el nacionalsocialismo en el marco del el curso que estamos preparando sobre la figura de Nietzsche en los cuadernos negros de Martin Heidegger. Esta obra es del año 2013, Heidegger y el nacionalsocialismo, editado, si no me equivoco, tanto en México como en España por Plaza y Valdés. Bien, sobre el contenido de la obra, lamentablemente aclaro que voy a mostrarlo así en esta versión digital porque en Argentina cada vez está más complicado adquirir los libros y sobre todo, bueno, como le comentaba, con el texto articular lo simple, que mi intención es poder entrevistar al profesor Solocozzi y tener esa entrevista acá en el canal. Me comuniqué con, incluso hasta con el representante de Argentina, de Editorial Acal y todo, y bueno, quedaron ahí en responderme. Realmente no noté demasiado interés en ayudarme, pero bueno, el libro estaba editado en México, no se sabía cuándo iba a llegar acá y estoy ahí a la espera también de ese contenido. El índice, bueno, tiene un prólogo, una introducción que vamos a compartir, vamos a analizar y después, para compartirles también el contenido del índice, es la crónica de la vida y obra de Martin Heidegger, donde transcurre toda esta publicación sobre Ser y Tiempo, de Ser y Tiempo al rectorado entre los años 1928 y 1933, los meses del rectorado, del 33 y año 34, del rectorado a los aportes de la filosofía, que va de los años 34 a 36. Después, obviamente, tiene un índice de personas y el contenido bibliográfico, ¿no? Eh, Algo a tener en cuenta también con los distintos agradecimientos y que va mostrando y mencionando todo el trabajo que ha ido realizando investigativo el profesor Solocozzi, lo cual obviamente para quienes están interesados en acercarse al pensamiento de Heidegger a través de algún intérprete o quienes estén trabajando de manera seria incluso el pensamiento de Heidegger o sobre todo de manera seria, tener en cuenta las obras del profesor Solocozzi porque realmente son un aporte magnífico a, con la agudeza, con el criterio de cierta objetividad, por decirlo de alguna manera, y además que ha tenido acceso con apoyo de distintas becas, de distintas universidades, acceso a los archivos y poder eh, trabajar con obras o con material que hasta ese momento incluso era inédito o no estaba editado, etcétera. Entonces siempre es un aporte imprescindible acceder a las obras de este gran filósofo contemporáneo. Bien, vamos a trabajar entonces también en la introducción, que comienza con una cita de Heidegger y sobre todo también mencionando el tema de la cita de Walter Bimmel en 1973. Ese texto de Bimmel lo tengo acá, no sé si lo van a poder apreciar por completo,
que me lo regaló el profesor César Lambert en mi estancia en la Universidad de Pontificia Católica de Chile en Viña del Mar. Así que le agradezco, esta es una edición en alemán del texto, y cita acá esta cuestión, ¿no? En el caso de Martin Heidegger, esta expectativa decepcionará, ¿no? Con respecto a la producción de una obra, conocer la vida. En algunos casos dice, conocer la vida puede dar elementos para ver el origen de la producción de una obra. Sin embargo, en el caso de Martin Heidegger, esta expectativa decepcionará. Aquí no será la vida mediante la cual podamos saber algo de su obra, sino que su obra es su vida. Esta es la cita del texto de Bimmel, lo cual después continúa diciendo que más adelante se expresa la necesidad de entender la vida de Heidegger al servicio de su obra, razón por la cual simplifica en cierta medida algunos hechos, ¿no? Y va a poner entre paréntesis, como cita, exceptuando los años entre 1923 y 1928 de Marburgo, ¿no? Después, exceptuando esos años, Heidegger vivió y trabajó en Friburgo o en Tottenham, y que los viajes que realizó estuvieron siempre al servicio de la producción y ante todo fueron viajes para conferencias. También con respecto al índice que marcábamos antes, lo que le quería señalar es que de 1933 al 34 son los años del rectorado, y que esto lo señala Bimmel, lo cita Solocozzi en el texto, pero además va a marcar que esta relación de Heidegger con el nacionalsocialismo no implica que sea únicamente entre los años del 33 al 34, sino que es anterior, y que incluso esa suerte de dependencia, relación, va a continuar, o de expectativa, también por denominarlo de alguna manera, va a continuar luego de que Heidegger se alejara del rectorado. Incluso también esta intención intenta superar ciertas generalizaciones con respecto a la interpretación de la obra de Martin Heidegger, y tener en cuenta y poder intercalar ciertas problemáticas, hechos, experiencias de la vida, de la experiencia personal del propio Heidegger, y cómo eso va acompañado, entrelazado con su obra. Esto y estas cuestiones ya la hemos hablado también, sobre todo cuando abordamos el texto Martin Heidegger, La verdad sobre los cuadernos negros, de Friedrich Wilhelm von Hermann y de Francesco Alfieri, ¿no? Siempre ver esas anotaciones, esas cartas, esos comentarios respecto a la vida personal o hechos personales de Martin Heidegger con respecto a su obra filosófica sistematizada, más elaborada, etc. Y que justamente muchas veces se cae en dos sectas antagónicas, que es lo que va a señalar Solocozzi, es la que valora solo la obra y desprecia los acontecimientos vividos, y la que destaca solo la vida dejando a un lado la obra. Estas dos sectas antagónicas de algún modo terminan deviniendo en un diálogo de sordos, porque cada grupo va a buscar adeptos para sus propias intenciones, para que valoren sus propias miradas y expectativas. Entonces se cae en una figura idealizada de Martin Heidegger, en una idolatría sobre la obra de Heidegger, y otros que lo condenan hasta prácticamente buscando hechos donde no los hay, y tratando de explicar y condenar ciertas actitudes, cuestiones de Heidegger que quizás no tienen demasiado fundamento, o que se basan en suposiciones, intuiciones y probabilidades. De hecho, también dentro del modo de trabajo de esta obra que tenemos acá, de Heidegger y el nacionalsocialismo, algo que tenemos que tener en cuenta son distintos trabajos ya previos a este tipo de obra, donde vamos a encontrar, y lo menciona aquí también en la introducción, que es la obra de Manuel Faigué, la obra de Víctor Farías, y por supuesto también la de Hugo Ott.
Y por ejemplo, ¿por qué va a mencionar estas obras y cómo se ha centrado también en estas dos sectas antagónicas? Porque, por ejemplo, dicho de manera general, todo el periodo de Ser y Tiempo quizás se conoce o se estudia más y se aborda más el tema de la obra en sí, abordar y trabajar, interpretar Ser y Tiempo y no tener en cuenta tanto qué sucedía en la vida, en los acontecimientos personales de Heidegger, y por el contrario, en lo que refiere a la década del 30 y más también, se conoce más o se aborda más, se trabaja más la cuestión de la vida, de las vivencias, de las experiencias, de las relaciones, de las cartas, que de la obra publicada por el propio Heidegger, y dentro de esa obra publicada durante esas décadas, durante esos años, cuál es el contenido, cuál es la carga conceptual, cuáles son los elementos y hacia dónde se dirige ese modo de pensar de Heidegger, ¿no? Eh, entonces, bueno, habría estas lecturas serias de Ser y Tiempo, las lecciones de Freiburg, de Marburg, eh, entre los años 1919, 1926, la publicación de Ser y Tiempo en 1927. Y bueno, cómo cambia este enfoque entre los lectores, intérpretes de Heidegger a partir de la introducción de Heidegger en el rectorado, ¿no? Aunque, como hemos dicho, está basado entre los años 33 y 34. Es poco el periodo, sin embargo, bueno, también con la relevancia, podemos decir, de la publicación de los Cuadernos Negros, tenemos esas anotaciones más personales, una suerte de anotaciones, reflexiones que no son únicamente filosóficas, sino que tienen un tinte también político. Después también aclara, ¿no?, en la introducción en la página 21 de esta edición de 2013 de Plácido Valdés, que dice que el caso de los simpatizantes también se requiere una apertura para reconocer que hubo un compromiso de Heidegger al aplicar y concretar sus propuestas filosóficas en la ideología nazi. Eso evidentemente deberá ser reconocido y cuestionado rígidamente. Ya no se puede mantener la idea de querer proteger a Heidegger como alguien que prestó resistencia contra el nacionalsocialismo. Eso para quienes idolatran el pensamiento de Heidegger. Acá hay que tener una lectura crítica en el sentido de decir, bueno, hay que reconocer aquellos aportes filosóficos, teóricos, que ha dado Heidegger al siglo XX, a la historia de la filosofía y también aquello que heredamos nosotros en la actualidad, y que seguramente va a seguir haciéndolo, frente a aquellas otras posturas que, como vamos a ver más adelante, exigen incluso quitar las obras de las bibliotecas de filosofía, de estas obras de Heidegger, tildarlo y criticarlo ya prácticamente sin demasiado fundamento preciso, ¿no? Sino solamente por esa eh, búsqueda de desprestigiarlo para también al mismo tiempo querer obtener una suerte de reconocimiento, de renombre dentro, quizás no tanto del ámbito académico, del ámbito que estudia el pensamiento de Heidegger, sino más de la opinión pública, de lo mediático, y que terminan viviendo obviamente y siendo reconocidos a partir de su crítica a cuestiones personales de Heidegger, ¿no? Después también dice, sin embargo, los discursos de Heidegger entre el 33 y el 34 muestran fehacientemente su fanatismo por Hitler y el movimiento nacionalsocialista, así como un vergonzoso oportunismo, cuestiones que después, como hemos visto también en el texto de los Cuadernos Negros de Heidegger, están esas críticas como esa criminalización de lo que implica la persona Stalin, la persona Hitler, etcétera, y esa condena, pero bueno, es todo un proceso y una transformación con el transcurso del tiempo con respecto a la mirada de Heidegger sobre Hitler, ¿no? Después también, ¿no? Dice, la simple renuncia no significa, como se verá documentadamente dentro del texto, un rompimiento con el nacionalsocialismo, pero tampoco, como imagina Fayet, una intensificación. La crónica mostrará
Que después del rectorado, Heidegger se despreocupará cada vez más por la situación presente y regresará a la tradición filosófica. No solo la escasa referencia al Führer y al nacionalsocialismo se hará cada vez más patente, sino que poco a poco se dejará ver un incremento en su crítica, esto que estábamos mencionando justamente acá. Entonces se va dando también dentro de esta transición un pasaje de esa miopía política a una intensificación quizás del ejercicio filosófico. Después otra de las cuestiones dice, me parece inútil intentar acabar con Heidegger y sugerir que se retiren sus obras de las bibliotecas. Me parece que en eso tenemos que estar prácticamente de acuerdo, como lo hace Fayet. Y acá va a señalar, dice lo que señala Fayet y lo cita, dice, una obra de esta naturaleza, la obra de Heidegger, no puede continuar figurando en las bibliotecas de filosofía, debería ser reubicada en los fondos de historia del nazismo y del hitlerismo. Esto en la expresión de Fayet, ¿no? Hay que retirar esas obras de la biblioteca, como hace poco, con toda esta situación bélica que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, que una universidad italiana estaba pidiendo la censura y quitar que no se lea la obra de Dostoyevsky. A mí, a humilde entender, esa gente nunca agarró un libro de Dostoyevsky. Son cuestiones que la verdad que no entran por ninguna vía de comprensión, poder entender esa quema de libros, eliminación de libros, censura de libros, etcétera, ¿no? Cuando gran parte de la filosofía del siglo XX y todavía del siglo XXI han recibido impulsos centrales, continúa diciendo. Lo mismo ocurre, y en esta vía, junto con Fayet, con Farías, está Quesada, donde Quesada insiste que tanto, por ejemplo, Fink, Levinas, Jonas, Arendt, Strauss, Astrada, hubieran estado engañados y burlados por el propio Heidegger, ¿no? Algo que también señala Peter Trauny en su libro sobre Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos, es esta cuestión casi de relación asimétrica que habría tenido Heidegger con esta cantidad de personajes importantes, de pensadores importantes que rodeaban de alguna manera u otra a Heidegger. Por eso también es interesante retomar siempre, por ejemplo, la biografía de Safransky sobre Heidegger, ¿no? Donde también está documentada varios intercambios de cartas y en relación también a los acontecimientos y aquello que iba sucediendo con respecto a la vida y obra de Heidegger. Ahora bien, dice, empiezo a creer, dice Quesada, que Heidegger les ha tomado el pelo a todos los que se han dejado tomar. Yo el primero. Y acá añade Solocozzi, resulta muy difícil creer que cabezas tan agudas se hayan dejado engañar. El engaño es efectivamente, el engañado es efectivamente Quesada, quien pretende acabar con Heidegger, aunque parasitariamente viva de él. Esto que hablábamos, ¿no? Sobre la obra de Fayet, sobre la obra de Farías, Quesada también entra dentro de este círculo, y por qué no añadir por mi parte a Peter Trauny, el editor de Los Cuadernos Negros, entre otras ediciones que hizo de la Gesamtausgabe con respecto a la obra de Heidegger. También vale resaltar que dentro de esta introducción el profesor Solocozzi menciona dos textos que estarían siendo relevantes y que posibilitarían un trabajo objetivo con respecto a la intención que tenemos de abordar la obra de Heidegger, que sería Holger Zaborowski con su libro Eine Frage von Irre und Schuld, Martin Heidegger und der Nationalsozialismus, del año 2010, y Florian Grossach con su tesis Revolution Denken, Heidegger und das Politische 1969, también del año 2011. Eso está bastante interesante, se encuentran también los textos disponibles, si los buscan. Después menciona esta cuestión que a mí me pareció sorprendente y yo la verdad que lo desconocía, que habla sobre el plagio que cometió Farías con respecto a la obra de Hugo Ott.
y acá en una nota al pie dice, eso me lo transmitió Hugot en una entrevista inédita. Por ello se entiende la premura en la publicación del libro de Farías en el 87 en Francia, ya que éste sabía que Ott estaba reuniendo los artículos ya publicados y otro material, mostrando a Farías para publicarlo en el 88, en su libro Heidegger Unterwegs zu seiner Biografie. Interesante, interesante porque aparte también en estas obras, tanto de Fayet, lo vi en la obra de Trowny y en la de Farías, como esta cuestión casi de falta de archivo, de documento, de fundamentación, un trabajo profundo, serio, y que eso a veces se nota también hasta en el tipeo, en la gramática, en cuestiones casi más de edición, ¿no? Cómo sale con esa necesidad, con esa ansiedad de querer ser publicado, de salir a la luz, a diferencia de otras obras en las que uno ve que hay todo un proceso, un trabajo académico serio, que tiene su reposo, su meditación, ¿no? En esa escritura. Y eso, a ver, al lector que mora dentro de las páginas de la obra, eh, se lo percibe, ¿no? Después, bueno, menciona también, ¿no? La obra de cómo esa obra del 87 vuelve a tener una edición aumentada en el 2009 y que después escribe Farías, Heidegger y su herencia en el año 2010, y que acá dice, llega al absurdo de señalar que gran parte de los fundamentalismos contemporáneos, como los que muestra el gobierno de Chávez en Venezuela y el de Ahmadinejad en Irán, están influidos por Heidegger. Una locura estas afirmaciones de Fayet realmente. Primero, a mí, trabajando ya varios años en filosofía, obviamente no tengo la experiencia y lo demás que de estos profesores como Solocozzi, como von Hermann, Alfieri, Hugo Ots, Safransky, ¿no? Por mencionar esta línea de pensadores, cómo sus trabajos, la seriedad de sus trabajos no logran tener, por decirlo de alguna manera, la repercusión que logra todo el otro mecanismo, llámese de maquinación, tecnificación, manipulación y esa relación mediática y de la opinión pública, y esa superficialidad, ¿no? Que tienen las obras de Fayet, de Farías, de Trowny, etcétera. A mí realmente me llama la atención porque son personas que no solamente se los publica, sino que, o sea, que tienen lugar para publicar, sino que además hay traducción y repercusión y como que todo lo mediático les resulta accesible, ¿no? Donde a veces, como mencionaba al principio del video, una obra como la del profesor Solocozzi, obviamente por su trabajo y todo, muchas veces quizás es más difícil conseguirlo, ir a librerías más especializadas, pedirlo, eso tiene otro tipo de costo, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente, eso también es un modo de reflejar los distintos modos de trabajo que hay detrás de ese apellido y de esa portada de la obra, ¿no? Em, bueno, menciona también que en el 28 la relación de Heidegger con el nacionalsocialismo no concluye en el 34, pero tampoco se fortalece como sugiere Fayet. Después habla de también un recorrido que haría en distintas obras Solocozzi, ¿no? Primera publicación con respecto a la obra de Ser y Tiempo, ¿no? Del nacimiento hasta la publicación de Ser y Tiempo. Después este texto en que nos encontramos de la famosa Quere, hasta el periodo de la rectoría en la universidad, y un tercer volumen del 36 al 51, año del levantamiento de la prohibición docente de Heidegger, y un cuarto y último volumen tematizaría los encuentros y actividades de Heidegger desde su emeritazgo hasta su fallecimiento en 1976. Finalmente, ya como para ir concluyendo, menciona que es interesante la fuente de la Gesamtausgabe, el volumen número 16, el volumen 4 del Heidegger Jahrbuch,
Y que, bueno, esto también, ¿no? Como mencionábamos, después para mostrarles un poco, yo no quiero faltar acá tampoco a la muestra de lo que es la edición esta digital, pero bueno, va mencionando la publicación de Ser y Tiempo, año 1926, y después son todas cartas, archivos, pasajes, distintos elementos con los cuales se va sirviendo el profesor Solocozzi en su obra para ir desarrollando toda esta crónica que mencionábamos antes. Así que, sin más, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Es una invitación, por supuesto, a adquirir cualquier obra de Solocozzi. Em, ya saben que también tiene su canal de YouTube, los invito a ver las clases, son muy interesantes. Supongo que también por el tema que fue los años de pandemia y demás, accedió a subir online esas lecciones que son de otro modo, si no estuvieran grabadas, no tendríamos mucho de nosotros acceso a poder concurrir a sus clases, así que bueno, es una gran invitación poder acceder a eso. Sin más, nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha y espero que les haya gustado, que les haya interesado y ya saben, pueden dejar su comentario, su like y compartir el video. Sin más, nos estamos viendo pronto. Saludos.